Seguimos. En Venezuela sigue la persecución hacia los periodistas independientes y trabajadores de la prensa. Solamente en los 16 días que lleva el año se han registrado 2 agresiones físicas, 6 casos de hostigamiento, 3 casos de amenazas y 2 robos de equipos. El Instituto Prensa y Sociedad IPIS además registró la detención de 4 trabajadores de la prensa en el contexto de las manifestaciones ciudadanas en los primeros días de enero de este año. El Colegio Nacional de Periodistas exige la cancelación inmediata y sin restricciones de estos comunicadores. Para hablar sobre este tema nos conectamos con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, ¿qué tal? Adelante. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas advierte que un país no puede llamarse democrático cuando se irrespeta el trabajo periodístico y además cuando se agrede física y moralmente a quienes tienen el derecho de informar. El Colegio Nacional de Periodistas exige, reclama en justicia y en humanidad que todos estos detenidos, periodistas, comunicadores sociales, trabajadores de los medios de comunicación, sean puestos en libertad absoluta. Un país se puede llamar, o un sistema se puede llamar democrático cuando se respetan los derechos políticos y civiles de todos y cada uno de los ciudadanos. Hace menos de 24 horas, Nicolás Maduro aseguró que Venezuela era el país con mayor libertad de expresión de la región y quizás del mundo. A estas declaraciones, el profesor Marcelino Bisbal se pregunta. Durante el 2024, IPIS documentó 572 violaciones a la libertad de prensa, distribuidas en 383 casos denunciados que afectaron a un total de 200 trabajadores de la prensa. Y en Venezuela tenemos una amplísima democracia, como dijo el señor Nicolás Maduro en el día de ayer. ¿Cómo podemos explicar todos estos casos de violación a esa libertad de expresión? Según Human Rights Watch, se registraron más de 500 agresiones a la libertad de expresión en Venezuela en el año 2024. Son cifras de su último informe presentado en las últimas horas. Yo nunca me imaginé, de verdad se los digo personalmente, que pudiéramos llegar hasta aquí en términos de libertad de expresión, en términos de libertad general y en términos de censura y autocensura. El país cada día que pasa queda al margen de la información. El cierre de medios y la persecución ha ido acabando con ese derecho a estar informado. Las diferentes investigaciones que se han realizado en el país han detectado que existen regiones en Venezuela, que existen desiertos informativos. La colectividad no tiene una emisora, un programa de opinión, un periódico donde poder verter sus denuncias o sus informaciones. Por lo tanto, es un clamor de todo el gremio periodístico para que por favor se nos permita ejercer el periodismo en una forma libre y sin ningún tipo de presión. ¿Cómo se encuentra Venezuela en materia de libertad de expresión en relación con la región? Si revisamos las investigaciones que se han hecho dentro del continente, por ejemplo, el índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa, o si revisamos las investigaciones de Reporteros Sin Fronteras, pues evidentemente Venezuela está en los últimos lugares de respeto a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. Hasta la fecha, 11 trabajadores de la prensa están tras las rejas en Venezuela.